Shalom Urajo para todos, ¿cómo están? Shavuot, buena semana, que el Eterno los bendiga, que el Eterno los acompañe en este día. Y llegó el día donde vamos a compartir, un poquito retrasado, sí vamos a hacerlo a las 20, pero por cuestiones que tienen que ver con el trabajo que realizamos y las enseñanzas, se nos complica un poquito y ya estamos, ¿no? Ya estamos, decidimos hacerlo a las 22 horas, es como el vivo anterior, donde vamos a estar clarificando algunos conceptos que están en las escrituras y que se utilizan hoy para cuando se habla acerca de las raíces hebreas y se comienza a decir que son judaizantes, que son personas que enseñan a ser de judío y todo lo demás. Vamos a aclarar que los que tenemos un linaje ligado a los judíos, no nos ofende que digan eso, pero sí molesta que se transgiverse la escritura. En cuanto a lo que son los judaizantes, solo vamos a ver bien profundamente, vamos a ver varias cuestiones. Me guardé algunos textos para que podamos tener en cuenta, algunos textos que nos van a servir a nosotros para entender por qué guardar Torah no tiene nada que ver con ser judaizante, por qué guardar Shabbat no tiene nada que ver con ser judaizante, por qué someterse a las escrituras no tiene nada que ver con ser judaizante, y lo vamos a explicar de una manera clara, concisa, rápida, que les va a servir a muchos para poder sacarse ese sesgo, ese pensamiento y esa cuestión. Vamos a entender dónde se gesta esta discusión entre Rab Shaul, el apóstol Pablo, y Kefas, el apóstol Pedro. ¿Por qué surge esta discusión? ¿Qué dice la halajá en el Talmud en cuanto a esto? ¿Qué es lo que dice el judaísmo ortodoxo o el judaísmo rabínico acerca de la cuestión de los gentiles? Vamos a entender qué es ser un gentil. Vamos a entender qué refiere la escritura cuando dice que nosotros somos Israel, lo que ya explicamos en otro video anterior. Pero hoy nos vamos a centrar puntualmente en lo que dicen que somos judaizantes. Vamos a entender primero qué es ser un judaizante. Hay mucha ignorancia al respecto y se suelta la palabra judaizante como una manera despectiva. Shalom a todos los que se están conectando, un abrazo grande. Les vamos a pedir que compartan este video con todos los que puedan y que todos los que puedan acceder a esta enseñanza, a verla en vivo, les va a servir mucho para clarificar ideas. Así que les invito a que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a invitar amigos para que puedan estar en esta noche acá. Decía, hay una ignorancia en cuanto a esto. La ignorancia es que se trata de ofender al otro cuando enseñan Torah, o cuando se enseña Shabbat, o cuando se enseña a guardar los mandamientos. Se utilizan textos muy descontextualizados en manera ya alevosa, sin una honestidad ética, sin una honestidad moral y sin una honestidad espiritual. Es totalmente desacreditante las posturas o las formas en las que se trata de hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con la Torah. He escuchado decir en muchísimas cantidades de lugares y hasta hoy mismo, donde estábamos en una charla donde mi mentor, mi rabino, mi moré, me pidió que asistiera para dar una reflexión al respecto. El grado de ignorancia al decir que la Torah está anulada, el grado de ignorancia al decir que guardar la Torah es una maldición. Señores, si decimos eso nos estamos metiendo en un terreno donde estamos demostrando que estamos en contra del Eterno, porque en ninguna parte de la Escritura ustedes van a encontrar que la Torah es maldición. Porque cuando el apóstol Pablo refiere a la palabra que la ley es maldición, está hablando de que la ley genera la maldición en mí porque yo sin ley estoy en pecado. Y si estoy en pecado, estoy en maldición. Y si estoy en maldición, obviamente estoy destituido de la gloria del Eterno. Cuando la gente refiere yo soy gentil, yo soy cristiano gentil, no tengo por qué guardar Torah porque soy gentil, estás diciendo literalmente que sos un pecador. Porque la palabra gentil en la escritura refiere a las personas que están sin Dios. Refiere a las personas
que no acatan los mandamientos del Eterno. Y vamos a ver unos textos interesantes al respecto que hablan un poquito de esto y que nos van a traer una luz bastante importante para entender de qué estamos hablando. Pero antes quiero que me acompañen, si ustedes están dispuestos a anotar todos los textos que vamos a hablar hoy. Hoy es una clase para todos, ¿sí? Es una clase para todos, así que aprovechen a tomarla porque está bien interesante. Nos vamos a despejar muchas dudas. Si después de esto ustedes quieren preguntar al privado, lo pueden hacer como pasó el lunes pasado, donde muchísima gente, gracias al Eterno, agradecemos por eso, muchísima gente nos escribió al privado haciendo sus preguntas y la verdad que para nosotros es una bendición poder responderles y poder enseñarles acerca de las escrituras. Vamos a ir rápido. Quiero empezar con un texto. Bien interesante. Y está en Apocalipsis, capítulo 22, verso 14. No se preocupen porque ahora vamos a ir al tema de los judaizantes. Pero quiero que leamos Apocalipsis 22, 14. ¿Por qué Apocalipsis 22, 14? Porque existe una manía de decir que yo solo sigo el Nuevo Testamento. Perfecto. Ahora, si seguimos solo el Nuevo Testamento, ¿cómo explicamos que en Apocalipsis la revelación del Mashiach, la revelación de Yeshua, del Mesías, donde él muestra el final de los tiempos, muestra los acontecimientos, muestra quiénes son los que se salvan y planta muy claramente quiénes son los que van a tener parte en la vida eterna? Sí, escuchó bien. ¿Quiénes son los que van a tener parte en la vida eterna? Y Apocalipsis 22, 14, un texto que a veces pareciera que no se toma en cuenta, pareciera que hay que sacarlo de la escritura, pareciera que algunos utilizan, yo digo, el síndrome de la mandarina para leer la escritura. ¿Cuál es el síndrome de la mandarina? Gajita por gajito. Agarro un textito acá, un textito allá. Un texto acá, un texto allá. Entonces, de todo ese compendio de gajitos de mandarina, de ese compendio de textos, armo mi propia doctrina, armo mi propia teoría, armo mi propia fe, armo mi propio argumento y así no se leen las escrituras. Las escrituras tienen un contexto, ¿sí? Las cartas de Rab Shaul, del apóstol Pablo, tienen un contexto y son para un grupo determinado de personas. El mensaje del Mesías, cuando da las parábolas, es para un grupo determinado de personas. Hay parábolas que son generales y hay parábolas que son individuales, para ciertos grupos de personas. Entonces yo tengo que entender el contexto, tanto histórico como el contexto político, como el contexto religioso, para poder yo fundamentar una idea. En el próximo mensaje, en el próximo lunes, voy a estar hablando acerca de la interpretación real del libro de Gálatas. Porque ese libro de Gálatas es un libro donde toman a Pablo como si fuera un bipolar, que en un capítulo de un texto dice una cosa y que en el capítulo de otro texto dice otra cosa. Como que Pablo es un cambiante, es bipolar, cambia de estado todo el tiempo, cambia de pensamiento todo el tiempo. Entonces hay un error. ¿Por qué? Porque no se entiende el contexto en el cual fue dictaminado el libro de Gálatas o la carta a los Gálatas, en el cual fue expuesto la carta a los Gálatas y para qué. ¿Qué estaba refiriendo Pablo cuando hablaba en el libro de Gálatas? Entonces, este texto de Apocalipsis es bien determinante para ayudarnos a nosotros a sacarnos un poquito eso de que los mandamientos están abolidos. Porque si los mandamientos están abolidos, si guardar los mandamientos es ser un judaizante, sin saber lo que quiere decir la palabra judaizante, si guardar el Shabbat es que yo me hice judío, sin entender que somos casa de Israel, no somos casa de Judá. Si yo entiendo el texto de Apocalipsis a mi manera y digo que Elohim, el Eterno, ha rechazado a su pueblo
y estableció que ahora la iglesia suplanta al pueblo de Israel, realmente tengo que replantearme mi fe. Sí, realmente hay que replantearse la fe. Hay que replantearse la fe, hay que replantearse el entendimiento de las Escrituras y hay que replantearse si realmente hemos conocido al Mesías. Antes de ir al texto de Apocalipsis y meternos en lo que es ser judaizante, les voy a decir 3 cosas que tenemos que tener en cuenta. Usted y yo somos salvos por el Mesías. El sacrificio del Mesías a nosotros nos salvó, nos permitió a los que estábamos sin Dios, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, a que por medio del Mesías Yeshua yo pueda tener la salvación de mi vida, pueda tener parte en el libro de la vida, pueda tener parte en la vida eterna y pueda ver a Dios cara a cara. Pueda llegar a estar, ¿sí?, en ese Malhut Shamaim, en ese reino de los cielos prometido para mi vida. Si el Mesías no hubiera hecho ese sacrificio, ni usted ni yo podríamos haber alcanzado la salvación de nuestra vida. Eso quiero que les quede claro. Por medio de Yeshua, del Mesías, yo obtengo salvación. La salvación de mi vida, la salvación de mi alma. Pero hay requisitos. Porque la gracia no es el favor que me permite a mí vivir y tomar de la Escritura lo que a mí me conviene, sino que la gracia es el favor del Eterno para que yo pueda aplicar sus mandamientos y vivir en la libertad con la que el Mesías me hizo libre. Y algo que nosotros tenemos que comprender si realmente queremos aprender las Escrituras es que el Mesías Yeshua era Yehudí, era judío. Y que dentro de las profecías judaicas, dentro de las profecías de la Torá, dentro de lo que los sabios, escuchen esto, de lo que los sabios de Torá entendían, el Mesías tenía que cumplir los requisitos de guardar Torá. Él tenía que guardar Torá. Él tenía que vivir la Torá. Él tenía que enseñar Torá. Porque el propio profeta dice que él nos iba a dar a conocer los secretos del Padre. La misma Escritura dice en el libro de los profetas, en Zacarías, en Isaías y en Jeremías puntualmente, que él nos abriría la ley del Eterno y nos la haría conocer. Entonces, si Yeshua, el Mesías, hubiera hablado algo en contra de la Torá, no sería lo que muchos dicen su Salvador. Porque alguien que se presenta como Mesías tiene que cumplir Torá. Si él no hubiera cumplido Torá, si él no hubiera enseñado Torá, no calificaría para ser el Mesías y usted y yo no seríamos salvos. Porque somos salvos gracias a que él cumplió Torá, él enseñó Torá y él enseñó que se debía enseñar lo mismo que él se enseñó. ¿Por qué? Porque dice, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden, escuchen las palabras, que guarden todas las cosas que yo les enseñé. Y él jamás enseñó algo contrario a la Torá. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo está dentro de la Torá. Cuando dice, amarás a Adonai tu Elohim, y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en la Torá. Cuando enseña acerca de las ofrendas, eso está en la Torá. Cuando enseña acerca de no juzgar, no condenar con un juicio preconcebido, con un juicio apresurado
a otra persona, eso está en la Torá. Cuando usted toma el Sermón del Monte y lee lo que dice el Sermón del Monte, cada palabra del Sermón del Monte donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el Malhut Shamain, el reino de los cielos, eso está en el libro de los Salmos. Cuando dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, eso está en el libro de los Salmos. O sea, está dentro del compendio de lo que conocemos como Antiguo Testamento o como la Tanaj. Cuando él enseña en el Sermón del Monte que por causa de su mensaje nos van a vituperar y nos van a amenazar y nos van a perseguir, eso está dentro de la profecía del profeta Zacarías. O sea, eso está en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, que es parte de la Torá. Está la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que ustedes conocen, traducido del griego como Pentateuco. Pero luego de eso, la Tanaj, lo que llaman Antiguo Testamento, y que era lo que estaba a disposición de los discípulos del Mesías, del apóstol Pablo y de los creyentes hasta el siglo IV, era la Tanaj, no había otra Biblia. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, te hablo a ti que conoces las Escrituras desde muy pequeño, no está hablando del Nuevo Testamento, porque todavía no existía. Calcule usted que la carta de Apocalipsis el libro de Apocalipsis se terminó de recopilar después del 190 después del Mesías. Casi 200 años después del Mesías, recién se terminó de recopilar lo que es el Apocalipsis, más llamado Apocalipsis, y metido dentro de lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento. En el año 98 se terminó de tener en las manos lo que conocemos como el Evangelio de Mateo. En el año 103 al 104 tenemos lo que se conoce como el Evangelio de Juan. El primer evangelio que se escribe no es Mateo, el primer evangelio que se escribe es Marcos. Y eso fue en el año 101 a 103 después del Mesías, donde se terminó de tomar en su conjunto el evangelio completo. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, te hablo de aquellas cosas que conoces, escuchen, las cuales guardás desde que sos muy niño, a esas cosas te mando a que enseñes a otros. Y que seas imitador de mí, como yo soy imitador del Mesías. ¿En qué eran imitadores? En que guardaban los mandamientos como los guardó el Mesías, porque si no el Mesías no calificaría. Como Mesías no nos podría haber salvado ni a usted ni a mí. Quizás es aburrido lo que le estoy diciendo, pero necesito que usted entienda quién es su Mesías. Que usted entienda qué es lo que él enseñó. Y que cuando usted lea Hechos 15, entienda el contexto de Hechos 15. ¿Por qué Pablo se enoja con Pedro? ¿A qué cosas Pablo le está llamando la atención a Pedro? Y las cosas a las que Pablo le llama la atención a Pedro tienen que ver con un tipo de secta, por decirlo de alguna manera, que era la secta de los de la circuncisión, que era la secta de los judaizantes de aquel tiempo. Pero antes, repito, vamos a Apocalipsis 22:14, como me están esperando todos para leerlo. Miren lo que dice Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados, escuchen mis palabras, esto está en Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, el último libro del Testamento que más les gusta enseñar y predicar a las denominaciones actuales. Miren lo que dice
Apocalipsis 22:14, ya llegando al final de todo lo escrito, dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos. Repito, bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué ciudad? La Nueva Jerusalén, en la cual no hay una puerta para gentiles, en la cual hay una puerta solo para Israel. ¿Por qué? Porque hay 12 puertas para las 12 tribus de la casa de Israel. No hay una puerta para gentiles, no hay una puerta para cristianos, no hay una puerta para gente que no guarda Torá, sino que están las 12 puertas para las 12 tribus de la casa de Israel. Y solo van a entrar en ella, Apocalipsis 22:14, capítulos finales. Los últimos textos. Dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. No sé si está claro. Ahora, me van a decir que el Mesías Yeshua dijo que solo había 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. No dijo eso. Él dijo, y este texto de Apocalipsis está diciendo quiénes son los que se salvan. Los que no guarden los mandamientos no van a tener derecho al árbol de la vida y no van a entrar por las puertas de la ciudad. Por eso dice el Mesías, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. ¡Oh! Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Muy parecido a lo actual. Yo en tu nombre hablé nuevas lenguas. Yo en tu nombre sané enfermos. Yo en tu nombre prediqué el evangelio. Entonces yo les diré: apártense de mí, anomos. No. ¿Qué? ¿Cómo anomos? Apártense de mí, anomos. ¿Qué es anomos? Anomos, búsquenlo en su Biblia. Ponga el texto Mateo, ponga el texto de Mateo, ponga el texto completo y búsquelo en griego. Dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Griego, anomos, maldad, anomos. Significado de anomos. Anomos quiere decir sin, a de sin, y nomos de ley. O sea, Mateo 7:21 te está diciendo que vos sos un sin ley. Y el Mesías les dice: apártense de mí sin Torá. O sea, los que no tienen Torá no van a entrar. Los que, como Apocalipsis 22:14 dice, que aquellos que son bienaventurados son los que guardan los mandamientos, casi el último capítulo. Son los que guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. Si no guardan los mandamientos, después de haber conocido la salvación por el Mesías, si la Torá no es parte de tu vida, no vas a entrar. Y es literal. Vos podés leerte todas las cartas de Pablo, pero si lees todas las cartas de Pablo y lees Apocalipsis y pensás que Pablo te está enseñando algo diferente a Apocalipsis, te equivocás. Porque hay textos que no fueron incluidos en nuestras Biblias, en las que llegaron a nosotros, lamentablemente, y esos textos que no son apócrifos, sino que son escritos por puño y letra del apóstol Pablo y del apóstol Pedro,
existen textos que se llaman el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Pablo. En esos dos textos de Apocalipsis de Pedro y de Apocalipsis de Pablo, habla lo mismo que habla al Apocalipsis de Juan. Nada más que los quitaron de nuestras Biblias. Hay más de 14 libros que fueron quitados de nuestras Biblias, de las Biblias que ustedes tienen. La mía no, porque gracias al Eterno tengo la Torá completa y tengo todos los libros que fueron quitados, los tengo, los leo. Y esos libros que fueron quitados, si los hubieran dejado, no existiría la Iglesia Católica Apostólica Romana y no existiría ninguna denominación que esté hoy diciendo que la Torá está abolida. Porque han torcido a Pablo. En las cartas de Pablo, en la traducción, hay 40 errores en la carta de Gálatas, hay 40 errores de traducción. Que si yo pongo esas palabras en un diccionario griego, me dicen otra cosa a lo que tradujeron. Porque lo tradujeron a conveniencia para torcer a Pablo y generar lo que quiso generar Marción del Ponto, un sacerdote católico, cuando transcribe las cartas, genera lo que se llama la teología del reemplazo. Esa teología del reemplazo determina de que Dios desechó la Torá, abolió la Torá, desechó al pueblo de Israel, desechó a la ciudadanía de Israel y solo tiene como principio salvar a la iglesia. Cuando la palabra iglesia viene de la palabra eclesia, que quiere decir congregación. Y se le llamó por primera vez Kehilá o congregación o iglesia al pueblo de Israel en el desierto. Lo dice el apóstol Pedro cuando habla en el libro de los Hechos, el día que llega el Espíritu de Santidad. Él dice, este es el evangelio que fue predicado a vuestros padres en el desierto. ¿Qué se predicó en el desierto? ¿Cómo? ¿Se predicó la Besorá? ¿Se predicó la buena nueva? Sí, lo dice Pedro. Este es el mensaje del evangelio que oyeron nuestros padres en el desierto. ¿Qué escucharon los israelitas en el desierto? La Torá. Todo lo que te estoy diciendo no es un invento mío, lo podés corroborar con la escritura. Antes de seguir con lo que es ser un judaizante, quiero tocar estos textos porque me parece importante. Mateo capítulo 5, Mateo 5, verso 19. Mira lo que dice Mateo 5, 19. Mateo 5, 19. Mira. Todo el que infrinja, no lo está diciendo, escuchen, no lo está diciendo ni Pablo, no lo está diciendo Pedro, no lo está diciendo Cristian, no lo está diciendo Pepito, no lo está diciendo ninguno de los pastores, ni nada. Lo está diciendo el Mesías, lo está diciendo Yeshua. Mateo 5, 19 al 26. Dice, todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Las 10 palabras. Las 10 palabras. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros lo mismo, repito, y enseñe a otros lo mismo, y enseñe a otros lo mismo. Señores que dicen que la Torá está anulada y así enseñan. Será considerado el más pequeño en el Malhut Shamain, en el reino de los cielos. Pero el que los practique, escuche, abra bien los oídos.
palabras de Yeshua, del Mesías. Pero el que los practique y enseñe, el que practique Torá y enseñe Torá, será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes, les pido por el amor del Eterno que escuchen estas palabras de el Mesías Yeshua, nuestro Salvador. Miren lo que dice. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos. Escuchen, que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia, o sea, a menos que sus obras superen la de los fariseos y los maestros de la ley judía, no de la Torá. ¿Cómo? Sí, hay una ley judía y hay una ley que es la Torá. Son dos cosas distintas. Yo sé que esto te está haciendo ruido, ahora te vas a enterar. Repito, porque les digo a ustedes que no entrarán en el reino de los cielos a menos que su justicia supere, o sea, sus obras superen la de los fariseos y los maestros de la ley judaica, no de la Torá. Ustedes han oído que se le dijo a sus antepasados, no mates, error. Ese texto en el original hebreo en el que fue escrito Mateo dice, no asesines. También se les dijo que el que mata quedará sujeto a juicio del tribunal. Y comienza a decir, pero yo les digo que el que se enoje contra su hermano, todo esto que el Mesías está hablando, o sea, la interpretación que está dando del texto es lo que dice la Torá. Lo que enseñaban los fariseos, escuchen, lo que los fariseos enseñaban eran doctrinas que en las cartas del apóstol Pablo usted las va a encontrar como obras de ley. Repito, esta doctrina de los fariseos y de los maestros de la ley judaica, no de la Torá, son lo que Pablo describe en su carta como obras de la ley. Cuando usted lee en las cartas del apóstol Pablo las obras de la ley, una palabra muy recurrente y muy constante en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas usted va a ver que constantemente Pablo repite obras de ley. No está hablando de la Torá, está hablando de los principios halágicos. ¿Cómo? Hábleme en castellano. Los principios, la halajá, la Gemará, la Mishnah, el Talmud, son lo que se conocía como la ley oral, o sea, una ley de interpretación humana, donde un rabino interpretaba el texto y le daba filosóficamente su concepción. A veces esa concepción era una concepción que estaba por fuera de la Torá. Por eso, el Mesías, en los evangelios, usted va a encontrar que en un momento les dice, si ustedes dicen que enseñan a Moisés, ¿cómo es que no creen que yo soy el Mesías? ¿Me explico? Si ustedes dicen que predican la ley, solamente la ley del Eterno, la Torá, ¿cómo es que no entienden que yo soy el Mesías? Porque vemos el otro polo. Nosotros vemos un Nicodemo, uno de los mejores y más excelentes maestros de Torá de aquel tiempo, que reconoce al Mesías como tal. Si usted lee el encuentro de Yeshua con Nicodemo, usted va a ver que él le dice, yo sé que a vos te envió Dios.
O sea, lo reconoce. Ese era un maestro de Torá. Esa era una persona que entendía la Torá tal cual estaba escrita y no tal cual los agregados de interpretación humana. Hay otro texto de los evangelios donde él le dice, el Mesías dice que hay gente que se sienta en la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés, mis estimados hermanos, era una silla. No es que era una cátedra como en la facultad, era una silla. Era una silla donde el rabí o el maestro de la Torá o un jajamín, o sea, una persona que era discípulo y enseñaba a la vez, un seguidor de un rabino, se leía un texto de la Torá, se sentaba en esa silla y luego de que se sentaba en esa silla exponía su interpretación y le daba a ese texto o a esa interpretación lo que él creía que tenía que ser aplicado. Para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, en ninguna parte de la Torá dice que yo en Shabbat no puedo cargar mi camilla o cargar mi cama o que no puedo, no puedo llevar agua a un caballo, a una vaca o a lo que sea. Ninguna parte. Lo que dice la Escritura es que no tenés que hacer labor alguna que represente ganancia. O sea, que sea un trabajo que te reditúe plata, que vos ese día lo tenés que consagrar al Eterno. Por eso el Mesías le dice, si alguno de ustedes, fariseos hipócritas, se les cae el asno a un pozo, ustedes lo van a ir a sacar. ¿Por qué? Porque la Torá no dice que no lo saques. Pero no les molesta que yo sane en Shabbat, le dice el Mesías. Cuando la Torá a mí me dice en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico más puntualmente, que está bien hacer lo bueno en Shabbat. Que yo puedo orar por un enfermo, que yo puedo visitar un enfermo, que yo puedo darle de comer a un necesitado, pero los fariseos habían agregado una halajá, una ley oral, que luego se tradujo y se escribió como el Talmud. Habían agregado una ley oral que decía que no podías cargar tu camilla o tu cama, que no podías caminar más de 20 pasos. Rogá que el baño no te quedara 50 pasos porque no podías ir, ¿no? O sea, ellos habían impuesto esta regla que no era una regla de la Torá. Hasta ahí vamos entendiendo, te estoy metiendo en el contexto de los judaizantes. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice, todo lo estimo por basura. Pablo no está diciendo que estima por basura el conocer las Escrituras, no está diciendo que estima por basura el estudiar la Torá, no está diciendo que estima por basura guardar la Torá, no está diciendo que estima por basura nada. Lo que está diciendo es que estima por basura aquellas leyes, aquellas normas aprendidas que no iban de acuerdo a la Torá. Si me están entendiendo lo que digo, pónganme el dedito. Eso es lo que conocemos en el libro de Gálatas como obras de la ley. Esos son las obras de la ley. Ahora, una vez que entendemos esto, vamos a entender quiénes eran los judaizantes. Vamos a aprenderlo rapidito porque tenemos muchos textos que quiero que vayamos viendo para que te los anotes y los estudies. ¿Quiénes son? ¿Qué hacían? ¿Qué promulgaban? ¿Qué proclamaban los judaizantes? ¿Qué enseñaban los judaizantes? Recordá, guardar Torá, guardar los mandamientos no te hace judaizante, porque judaizante es otra cosa y hoy te voy a sacar esa venda que te ponen diciéndote que si vos guardás Torá, si guardás los mandamientos, vos sos judaizante. Si enseñás los mandamientos, ¿no es así? ¿Qué dijo el Mesías? Que tenés que enseñarlo. Y aquel que no lo enseñe
y aquel que enseña a no guardarlo, ese, nos vemos, papi, no hay reino de los cielos para vos. ¿Eh? Mirá lo que dice. Vamos a aprender un poquito, vamos a conocer qué es el Talmud, qué dice el Talmud y a qué se refiere Pablo en la discusión con Pedro en Hechos 15. A ver, de acuerdo con las escrituras, el ser judaizante es otra cosa. Cuando usted utiliza la Torá, la teología en contra de la Torá, promueve la abolición de los mandamientos y usted está cometiendo un error. Fíjate, los judaizantes, el Eterno, a la gente que guarda Torá lo llama Gadol. La palabra Gadol quiere decir grande en hebreo. Eso está en Deuteronomio 4, escuchen, Deuteronomio 4, del 6 al 8. Anoten, Deuteronomio 4, no voy a leerte todos los textos porque son muchos. Deuteronomio 4, del 6 al 8, ahí Dios dice que alguien grande, alguien Gadol, es aquel que guarda sus mandamientos. Los dispensacionalistas, los que creen en la teología del reemplazo, utilizan la palabra judaizante, la cual no aparece como una palabra en sí, sino que fue agregada o fue utilizada después de algo que se escribió en Gálatas. Por ejemplo, tomando el texto de Gálatas 2:14, utilizaron la palabra griega, escuchen y anoten, loudaizo. Loudaizo. La palabra loudaizo o laudicen, en griego, como está escrito en la carta a los Gálatas, quiere decir judaizar. La palabra judaizar, laudicen o laudecien en griego, quiere decir validar, escuchen, la palabra judaizar quiere decir validar la doctrina farisea de separación entre judíos y gentiles. Repito, judaizar quiere decir validar la doctrina, fíjense que no es la ley del Eterno, sino la doctrina farisea de separar los gentiles de los judíos. ¿Dónde nace esta cuestión de separar a los judíos de los gentiles? ¿Dónde nace esta doctrina judaizante de hacer una separación? El judaizante era alguien que se separaba de los gentiles. Era alguien que no compartía, por eso lo criticaban al Mesías. Que le decían, ¿cómo? Tu maestro come con bebedores, con recaudadores de impuestos, con prostitutas. Y el Mesías, ¿qué les dice? Y sí, obvio que voy a comer con ellos porque la Torá no me lo prohíbe. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, si alguien me lo encuentra yo le creo, pero en ninguna parte de la Torá dice que no se puede comer como un gentil. Si dentro de los que salieron con el pueblo de Israel, de Egipto, había gentiles. Estaba lleno de gentiles. Por eso en los mandamientos el Eterno dice, tanto el israelita, escuchen, tanto el israelita como el de las naciones, o sea, el gentil que habita en medio de ti, guardarán las fiestas y guardarán los mandamientos. Éxodo, libro de Éxodo, léanlo, se van a sorprender. En ninguna parte de la Torá dice que no se podía comer con gentiles. En ninguna parte de la Torá dice que no se podía hablar con gentiles. Pero los judaizantes sí decían que había que separarse. ¿De dónde surge esta doctrina? Esta doctrina surge en el segundo templo. Escuchen y presten atención porque vamos a recorrer un poquito la historia. En el segundo templo, el templo que construye Salomón, había un patio
que era para judíos o para israelitas, y otro patio que se llamaba el patio o el atrio de los gentiles. Si ustedes ven en cualquier Biblia de ustedes, van a encontrar atrás el dibujo del templo y van a ver que hay un atrio para los israelitas y un atrio para gentiles. En ese atrio de los gentiles había una pared divisoria, que dividía el atrio de los gentiles con el atrio de los israelitas. Y en esa pared divisoria había un cartel, ¿sí? Había un cartel que decía que ningún gentil podía pasar a ese patio porque estaba prohibido. Ese cartel no lo pusieron de acuerdo a la Torá, sino que lo pusieron de acuerdo al concepto judaizante de los fariseos. En Efesios capítulo 2, anoten, Efesios capítulo 2, versos 14 y 15, Efesios 2, 14 y 15, el apóstol Pablo dice que el Mesías vino a romper la pared divisoria. Lean Efesios capítulo 2, versos 14 y 15. Dice que el Mesías vino y rompió la pared divisoria que nos dividía, o sea, rompió, destruyó la pared que nos impedía ser parte de Israel. ¿Por qué? Porque él está haciendo una analogía con el muro que existía en el segundo templo, donde estaba el patio de los gentiles y el patio de los israelíes, donde los gentiles no podían pasar porque había un cartel escrito en griego, en latín y en hebreo que decía que estaba prohibido pasar para ese patio. Este muro dividía a los gentiles de aquellos que abandonaban el paganismo. ¿Por qué? Porque la secta de los judaizantes, de los separatistas, la palabra fariseo quiere decir separatista, el que separa o separado. Estos separatistas que interpretaban la ley a su manera, decían que para vos demostrar que habías abandonado el paganismo, te tenías que circuncidar. Entonces decían, si vos sos gentil y querés realmente participar en la fe del Dios de Israel, vos tenés que circuncidarte. Si no te circuncidás, vos no podés pasar al patio de los israelitas. ¿Me explico? La doctrina judaizante es una doctrina humana, una doctrina que no está en la Torá. ¿Van entendiendo lo que estoy hablando? Si no, te va a quedar el video grabado, lo podés repasar las veces que quieras. Entonces, si vos no pasabas ese límite, si vos pasabas ese muro, si vos entrabas siendo gentil al patio de los fariseos o de los judíos, eras apedreado. Había una norma farisea que decía que te tenían que apedrear. No está en la Torá. Repito, la Torá no prohíbe a un israelita comer con un judío. Miren, Flavio Josefo, les voy a dar hasta dónde lo pueden leer. Flavio Josefo, un estudioso de la época del Mesías y de la época de los primeros creyentes, dice en su libro La guerra de los judíos, en el libro de Flavio Josefo, lo pueden buscar en internet, Flavio Josefo, libro La guerra de los judíos, en el párrafo 2 de ese libro, en el párrafo 2 del libro La guerra de los judíos, Flavio Josefo dice, como vimos, libro 15, capítulo 11, párrafo 5. ¡Fua! Es tremendo. Espere que me perdí. Repito. Párrafo 2 del libro La guerra de los judíos. Acá está.
Y en el libro Antigüedades de los Judíos, Antigüedades de los Judíos, de Flavio Josefo, en el libro de Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, libro 15, capítulo 11, párrafo 5, hace mención a que todo el que pasaba la pared entre el patio de los gentiles al patio de los israelitas, shalom a todos, ¿cómo están? Se lo debía apedrear. Eso no está en la Torá, eso está en la ley alágica o la ley judaica farisea. No está en la Torá. ¿Hasta acá me siguen bien? Ahora, ellos te decían para que vos puedas pasar a ese patio, te tenías que circuncidar. Que si vos no te circuncidás, vos no tenés parte con Israel. Vos no podés ser alguien que adora al mismo Dios. Pero eso no está en la Torá. Eso es parte del concepto de los judaizantes. ¿Me siguen hasta acá? Yeshua, el Mesías, peleó contra este sistema judaizante, contra este sistema pervertido, este sistema que trataba de ajustar para ser prosélitos. Recuerdan que hay un texto en el libro de Mateo donde él les dice: ustedes se recorren todas las ciudades buscando hacer un prosélito, y una vez que lo hacen un prosélito, lo hacen más hijos del diablo que lo que son ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque los judaizantes predicaban o enseñaban que a los que querían guardar Torá, pero lo agarraban de los pelos y lo mandaban a circuncidar, porque si no, no podías aprender Torá. Eso no dice la Escritura. ¿Sí? Eso no lo dice jamás la Escritura. Ahora, Gálatas, esto es algo, a esto le encanta a muchos utilizar Gálatas 2, 11 y 13, 2, 11 y 13 de Gálatas, para empezar a hablar de que los judaizantes, que era esto, que era lo otro, sin entender lo que está hablando. El apóstol Pablo enseña y muestra lo que era judaizar. Judaizar, repito, no es guardar Torá, no es guardar la fiesta. Eso no te hace judaizante. No te hace judaizante que guarde los mandamientos, que respetes el Shabbat. Eso no te hace judaizante. Lo que te hace judaizante es pensar o separarte de los gentiles y poner a los gentiles como algo que no sirve. Pero en ningún texto de la Torá está prohibido que vos comas con gentiles. Y esto es lo que le dice Pablo a Pedro en Romanos 15, en Hechos 15, perdón. En esa famosa discusión, le dice: ¿quién te persuadió de ser judaizante y de hacer una cosa cuando estás con los gentiles y de hacer otra cosa cuando estás con los judíos? ¿Tanto miedo le tenés a la secta de los judaizantes? ¿Tanto miedo le tenés a la secta de la circuncisión? Que te prohíben comer con gentiles cuando Yeshua nunca enseñó eso y cuando la Torá tampoco lo dice. Bueno, señores, eso es ser judaizante. Eso es ser judaizante. Hay una forma correcta de interpretar Torah y hay una forma incorrecta. Hay formas incorrectas dentro del fariseísmo que son nocivas. Y que esas normas incorrectas de interpretación de la Torah de los fariseos son judaizar. Ahí te están judaizando. Cuando vos te tratan de imponer una ley que va por fuera de la Torá, te están judaizando. Trasladémoslo al modelo de hoy. Hoy la iglesia cristiana evangélica te dice que no guardes Torá. Te están judaizando de alguna manera, o sea, te están separando. Te están metiendo una norma que no está en la Escritura. Porque en la Escritura en ningún lado dice que yo no debo guardar Torá. Seguimos. Hay que sacarse todos estos prejuicios y todos estos conceptos erróneos.
En el libro de la Mishnah y en el libro del Talmud está esta doctrina farisea, que te voy a leer unos cuantos pasajes, donde dice que no se puede comer con gentiles. Miren, este concepto en el Talmud, en la Mishnah y en la Gemara es un concepto que dice que un gentil es como una bestia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toman el concepto de la Torá donde dice que el hombre sin Dios es como un animal. De hecho, Pablo dice, ustedes que no guardan nada, que no se cuidan de hacer las cosas como corresponde, son como animales irracionales, porque se consideraba que alguien dejaba de tener una vida espiritual cuando se apartaba de Dios. Por lo tanto, se comportaba como un animal, sin razonamiento, sin importar si hacía daño, si no hacía daño. Vamos a leer algunos textos. Me tomé el atrevimiento de enseñarles algunos textos del Talmud para que entiendan que eso está en el Talmud, no está en la Torá. Miren, les voy a leer un par de textos del Talmud, si me permiten. Miren lo que dice. La Mishnah Nidá, capítulo 4, verso 1. Mishnah Nidá, lo pueden buscar en internet. Mishnah Nidá, capítulo 4, verso 1 dice, miren lo que decía, ya esto se hablaba, no estaba escrito, esto se hablaba y esto enseñaban los fariseos en los tiempos del Mesías. Miren lo que dice, las muchachas samaritanas son consideradas menstruales, o sea, impuras ritualmente, tenían impureza ritual. Desde el momento que están en la cuna. ¡Wow! Mírenlo cómo pensaban los judaizantes, los fariseos, de los gentiles o de los que no practicaban la Torá. Escuchen esto. Decían, las muchachas samaritanas son consideradas menstruales, o sea, impuras ritualmente, desde el momento que están en la cuna. Y miren, por eso ustedes ahí van a entender el encuentro de la samaritana con el Mashiach. Cuando el Mesías se encuentra con la samaritana, ahí van a entender la conversación. Nunca le habla de 5 maridos como 5 hombres. Cuando le dice 5 maridos, se estaba hablando a los 5 ídolos que adoraban los samaritanos. Está mal la traducción. Está hablando de los 5 ídolos que adoraban los samaritanos. Por eso él le dice, si entendieras quién te está hablando y entendieras quién es el que te está pidiendo agua, me adorarías solo a mí. Hello. Entonces, en la Mishnah Nidá, capítulo 4, verso 1, dice que las muchachas samaritanas, los samaritanos eran considerados gentiles. Y ellos decían que eran impuras desde el momento de la cuna. Y es más, dice, los hombres samaritanos, así pensaban los fariseos, los hombres samaritanos imparten impureza ritual en la ropa de cama inferior, o sea, en las sábanas de adentro, como en la ropa de cama superior. O sea, vos tocabas algo de un samaritano, de un gentil, y eras impuro. Para los fariseos, no para la Torá. ¿Queda claro? Esta era la tradición de los ancianos. Este ejemplo lo vamos a ver en Hechos capítulo 10, verso 18. ¿Recuerdan? Cuando Pedro tiene la visión de los animales, no es que le está diciendo, Pedro, podés comer de todo. Le está diciendo, Pedro, mirá, ¿ves? Vos que pensás como los judíos que te metieron en la cabeza, los judaizantes, los fariseos, te metieron en la cabeza que los gentiles son como animales, yo los santifico a los gentiles para que les prediques el evangelio. No está diciendo que se puede comer todos los animales que estaban ahí. Por eso Pedro le dice, yo nunca comí nada impuro. Piensen, interpreten el texto. Vamos a seguir, tengo más textos, mirá. El Talmud de Babilonia, les voy a leer lo que dice Talmud de Babilonia. Talmud de Babilonia, Tratado de Yevamot 98a, párrafo 3. Talmud de Babilonia, Tratado de Yevamot 98a, párrafo 3 dice, escuchen, presten atención. La descendencia de un gentil masculino no se considera
más que relacionada con la descendencia de asnos y caballos. Los fariseos creían que los gentiles eran como asnos y como caballos, creían que eran como animales. Y es literal. Ellos hacen una separación literal. Bueno, esos, mis queridos oyentes, son los judaizantes. Por eso Pedro, cuando ve la visión de los animales, dice, pará, hay burros, caballos, asnos, pará, ¿qué onda? Vamos a seguir. Todo esto, mis amados, está por fuera de lo que dice la Torá. La Torá no habla de esto. Entonces, cuando vos guardás Torá, vos no sos judaizante, vos sos un hijo del Eterno obediente. Recordá los textos que leímos al principio. Vamos a seguir. Veamos otra referencia que los fariseos consideraban impuro o un animal a un gentil. Anotate, Guilla, vos que te gusta para usarlo después. Talmud Beba Mesía. Talmud Beba Mesía. Talmud Beba Mesía 114b, 114b, párrafo 2. Miren lo que dice el Talmud Beba Mesía 114b, párrafo 2. Lo que enseña que ustedes, es decir, el pueblo judío, son llamados hombres. Escuchen, pero los gentiles no son llamados hombres. O sea, está diciendo literalmente que eran animales. Este concepto del Talmud Beba Mesía 114b es un concepto que tenían los fariseos en la boca, no la Torá. Repito de vuelta, la Torá no trata así al gentil, al contrario, le dice, guardar mis fiestas y guardar la Torá es tanto para el gentil como para el nativo. O sea, es tanto para el israelita como para el que no es israelita. Si creen en mí, tienen oportunidad y tienen acepto el guardar mis fiestas, el guardar la Torá, el guardar el día de reposo. Y el Mesías enseñaba la verdadera interpretación de la Torá. O sea, le enseñaba lo contrario a lo que enseñaban los judaizantes, los de la circuncisión. Y no estoy hablando de que la circuncisión es mala. Eso, un día vamos a hacer un video sobre la circuncisión. Y se los voy a explicar. No es el tema ahora. Quiero terminar con lo de los judaizantes. ¿Quieren seguir con el Talmud? Les voy a mostrar más cosas del Talmud. Tengo, pero para tirar para arriba. Vamos a seguir con el Talmud. Talmud Yevamot 61a. Anoten. Talmud Yevamot 61a. Miren, a vosotros, dice, el pueblo judío se le llama Adam, hombre. La palabra Adam quiere decir hombre o ish, hombre, varón. Pero a los gentiles no se les llama Adam, o sea, se les llama como animales. Así pensaban los fariseos. Por eso, cuando la prostituta rompe el frasco de alabastro, el frasco de perfume de nardo en los pies del Mesías, el fariseo que dice, ¡ja, ja, ja! Si supiera que es una prostituta, mucho Mesías, pero... Porque recuerden que el que lo invitó era un maestro de la ley, pero no de la ley del Eterno. No, Sandra, no. El Talmud no es la Biblia. El Talmud es un libro de leyes rabínicas que están por fuera de la Torá. No, no es la Biblia. ¿Cómo hace la Biblia el Talmud? Escuchen, sigo. Talmud Berajot 58a. Anota, Guille. Talmud Berajot 58a, párrafo 15. Él respondió: sinvergüenzas, ¿acaso no se le llama a los gentiles burros? Esto lo está diciendo un rabino. ¿Acaso a los gentiles no se los llama burros? Sinvergüenzas, ¿cómo se van a poner a comer con gentiles? Pedro, en Hechos 15, les estaba teniendo miedo a los de la secta de los fariseos, de los judaizantes, ¿sí? Les estaba teniendo miedo. Entonces, cuando aparecían los judaizantes,
Pedro actuaba de una manera y cuando estaba con los gentiles actuaba de otra. Entonces Pablo, escuchen, Pablo era fariseo. Pablo conocía lo que le estaba reclamando a Pedro. Pablo entendía lo que le estaba reclamando a Pedro. Pablo sabía de lo que estaba hablando. Dice, Pedro, ¿qué estás haciendo? Miren, sigo. Tengo más. ¿Quieren más? Hay más. Sigamos para que les queden claro. Mishnah Avodah Zará, capítulo 2, verso 1. Mishnah Avodah Zará, capítulo 2, verso 1. Miren lo que decían los fariseos y que después se escribió en la Mishnah. Dice, no se puede tener un animal en las posadas de los gentiles. Escuchen esto. O sea, vos no podés llevar un perro, ponele, no podías llevar un perro, un caballo, a una posada de un gentil. Miren lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sospecha de que los gentiles son bestias, dado que incluso a los gentiles se les prohíbe practicar la bestialidad. Si un judío coloca su animal allí, es culpable de violar la prohibición. ¿Qué prohibición? Esa prohibición la inventaron ellos. Ellos inventaron una prohibición de que si vos llevabas tu caballo, si ibas caminando y querías parar en la posada de un gentil, no podías porque el gentil iba a violar a tu animal, porque los gentiles eran animales. Así pensaban los fariseos. ¿Se dan cuenta? Pero nada de esto está en la Torá, nada. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la Tanaj, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Vamos a los profetas, seguimos con los profetas, Daniel, Oseas, Nahum, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Malaquías, Ageo, Zacarías. En ninguna parte vas a encontrar que Dios diga que no podés comer con gentiles. Entonces, antes de llamarnos judaizantes, aprendan lo que es, dirían en el colegio cuando yo iba, lávense la boquita con jabón antes de acusar sin saber. Seguimos. El judaísmo rabínico, que conocemos después de Babilonia, estableció 18 decretos. O sea, los fariseos tenían una escuela. No, paso, te regalo la Reina Valera. Los fariseos tenían una escuela que era la escuela de Shammai. Y Shammai, el rabino Shammai, había establecido 18 decretos. Shammai era un rabino respetado en los tiempos del Mesías. ¿Sí? Shammai era la escuela contraria a Hiliel. Hiliel es el padre de Gamaliel, que fue el rabino que le enseñó a... Es el rabino que después que le enseñó a Pablo. No, Natalia Enciso, la verdad que lo que está diciendo está fuera de todo contexto. Y te lo podemos refutar, pero no es el tema y no voy a contestar comentarios que me quitan del lugar que estoy enseñando. Vamos a seguir. Entonces, Shammai establece 18 decretos en una de sus escuelas rabínicas en los tiempos de Mesías, que era opuesto a los decretos o a las charlas o a las enseñanzas que daba Hillel. Estas reglas o estas obras de ley que enseñaba Shammai, estas son las obras de ley que enseña Pablo, eran en un número de principios que cada secta rabínica tenía, ¿sí? Cada secta rabínica tenía e iba enseñando e iba aplicando. Estos principios no están apegados a la Torá. A estas personas se los llama judaizantes. Estas son las personas a las cuales se los llama judaizantes, no a los que guardan Torá. Fíjate, te voy a dar textos para que leas, anótate. Deuteronomio 30, anoten, Deuteronomio 30,
Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Ahí te dice cuál es el requisito para guardar Torah. Y dice que tanto el gentil, el extranjero, como el nativo pueden hacerlo. Entonces, para comprender, los de la circuncisión, en los tiempos de Pablo, en los tiempos de los apóstoles, eran fariseos que se habían convertido al Mesías. Estos fariseos que se habían convertido al Mesías no dejaban de tener este sesgo, les costaba dejar este sesgo, pero para no ser tan apegados a esta práctica de judaizar, dijeron, bueno, se convierten, apenas se convierten, lo agarramos, lo metemos dentro de una pieza, lo subimos arriba de una cama, agarramos un cuchillo y ¡flac! Lo circuncidamos. ¿No? Esto es lo que decían. Lo agarramos, lo circuncidamos, ya está. Aparte de que se convirtió, para que sea válida su salvación, lo circuncidamos. Y la salvación, o sea, la circuncisión no te valida la salvación te la valida el Mesías. La circuncisión no es un acto de salvación, la circuncisión es ¿cómo es? Es un pacto. Es una señal. La circuncisión es una señal. ¿Se entiende? Lo que te salva es el Mesías. La circuncisión es una señal de un pueblo, nada más. Entonces, usar tzitzit, dejarte la barba, usar kipá, hablar Torah, enseñar la Torah, no te hace judaizante. Eso es lo que te hicieron creer los dispensacionalistas, los de la teología del reemplazo, los creyentes que creen que se van a salvar si no guardan la ley. Y lo acabamos de leer. Apocalipsis 22, se los dejo para los que están entrando y atacando. Apocalipsis capítulo 22, verso 14. Se los regalo. Es el capítulo finalizando Apocalipsis, donde habla de quiénes son los que se salvan. Y se salvan los que guardan los mandamientos, la fe en el Mesías Yeshua, y que son los únicos que van a poder tener parte en el libro de la vida. Pero continuamos. No nos vamos a desviar. Vamos a seguir. Voy a leerles algunas cosas más, a ver si tengo algo más del Talmud. Por ejemplo, dentro de la secta de los judaizantes, hoy tenés una secta que se llama los noajidas. Los noajidas consideran que hay una ley que es la ley de Noah, la ley de Noé, que es la ley que se le dio a los gentiles. Bueno, la realidad es que no hay una ley con Noé, sino que hay un pacto con Noé, nada más. O sea, no hay una ley. No es una ley, es un pacto. Dios hace un pacto con Noé, ¿sí? Pero nunca puso una ley. La ley es una sola, la Torá es una sola. Entonces, vamos a entenderlo. Miren, les voy a leer algo que está, anoten para que así sepan. Sanedrín capítulo 59a, Sanedrín 59a, párrafo 2, para ir terminando. Sanedrín 59a, párrafo 2 dice: un gentil que se dedica al estudio de la Torá está sujeto a recibir pena de muerte, ya que indica que es una herencia solo para judíos y no para ellos, los gentiles. Esta es la creencia que tenían los fariseos. Los fariseos tenían esta norma que está en el Talmud, repito, Talmud Sanedrín 59a, párrafo 2 dice: un gentil que se dedica al estudio de la Torá está sujeto a recibir pena de muerte, ya que indica que es una herencia solo para judíos. A recibir, y si el gentil estudia Torá, está sujeto a recibir pena de muerte. Sanedrín 59.2, 59a,
párrafo 2, 59a, párrafo 2. O sea, esta ley no está en la Torá, porque te di los textos, te di un montón de textos recién, donde dice que los gentiles pueden aprender Torá y pueden guardar Torá, Deuteronomio 30, Ezequiel 36, 25 a 27, Jeremías 31, 32, 33, perdón. Entonces, yo tengo que entender que los judaizantes son los que te dicen que tenés que cumplir con ritos judaicos para poder ser parte. Cuando la realidad, sí, estimada, sí, 80 veces te lo repetí, no me voy a distraer con vos, porque venís solamente a perturbar. Cuando la realidad, la Torá no dice que yo no puedo guardar los mandamientos, ni que yo no debo, por ser gentil, ¿sí?, no cumplir con las fiestas. ¿Me explico? La Torá me avala para poder hacerlo. Te voy a leer un texto donde el Mesías le dice algo a los discípulos. Y escuchen lo que dice. Miren lo que dice el Mesías. Recuerdan que yo no hablo nada que no haya hablado el Mesías. Mateo 18, 17. Anoten. Mateo 18, 17. Cuando yo digo que yo soy gentil, pero creo en el Mesías, y sigo diciendo que soy gentil, en realidad no conocí al Mesías. ¿Cómo? Mirá, te lo voy a hacer entender. Mateo 18, 17. El Mesías en Mateo 18, del 15 al 17, viene hablando de un suceso. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no te escucha, habla con un testigo, habla con dos, habla con tres o habla con la congregación. Y si rehúsa, dice Mateo 18, 17, escucharlo, dilo a la iglesia, y si también rehúsa la congregación, sea para ti, escuchen, sea para ti como un gentil y un publicano. Repito, cuando alguien, después de que vos le llamás la atención y no se vuelve de su pecado, de su error, y no cambia, dice, tenlo por gentil y publicano. O sea, ser gentil y ser publicano quiere decir que vos estás fuera de Dios, que vos no estás en el reino de Dios, que vos no sos parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando yo digo que no soy Israel, yo estoy diciendo que no soy de Dios. Cuando vos lees el libro de Gálatas, que habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, me da risa porque usa cualquier arma. Cuando vos agarrás Gálatas, que hablan de los frutos de la carne y los frutos del espíritu, te está hablando de un hombre sin Torá y de un hombre con Torá. Repito, vamos a los frutos de la carne. La fruta del espíritu: paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe y amor. Vamos a los frutos de la carne: enemistades, pleitos, contiendas, herejías, enojos. Pleitos, contiendas, herejías, enojos, idolatría, maldicencias, inmoralidad sexual. Todo lo que son los frutos de la carne son pecado. Todos los frutos de la carne son pecado. Los frutos del espíritu son según lo que está en la Torá. Repito, los frutos de la carne son pecado. ¿Y qué es pecado según la Biblia?
¿Qué es pecado según la Biblia? Según la Biblia, ¿eh? No según Cristian, no según nadie. Según la Biblia, no según Cristian. Primera de Juan 3:4. Pecado igual a frutos de la carne, estimada. Pecado igual a frutos de la carne. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan, apóstol del Nuevo Testamento, apóstol según los creyentes del nuevo pacto. Romper el consejo del Eterno es pecado. Invalidar, abolir, correr, no aceptar, rechazar es pecado. Y pecado son los frutos de la carne. Y los frutos de la carne son enemistad con Dios, lo dice el apóstol Pablo. Así que, contestado esto de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu coinciden con la voluntad del Eterno. Paz para con todos, amar a tus enemigos, cumplir con los mandamientos del Eterno, amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer el bien, bendecir a los que te maldicen. Hola. ¿Por qué? Porque eso lo hace, los frutos del Espíritu los hace alguien que no practica pecado. Pero el que practica pecado es un carnal. Y como es un carnal, está infraccionando la Torá. Porque pecado, primera de Juan 3:4, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, señores, para los que igual dicen que Nuevo Testamento. Bueno, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Nuevo pacto según ustedes. Primera de Juan 3:4 dice, ¿cuáles son los frutos de la carne según Gálatas? Homicidios, contiendas, herejías, enojos, pleitos, o sea, todo lo que es pecado. Entonces, los frutos de la carne que son pecado son infracción de la ley. Porque todo el que comete pecado infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Lo dice el apóstol Juan, el apóstol del Nuevo Testamento. Judaizar no es guardar Torá. Judaizar no es guardar el Shabbat. Judaizar no es a tomar los mandamientos en serio. Judaizar no tiene nada que ver con celebrar las fiestas. Judaizar tiene que ver con separar a las personas de la realidad de la Torá y meterlos en un sistema religioso. Repito, judaizar es meter a las personas en un sistema religioso apartado de la verdad de la Torá, siguiendo mandamientos de hombres. Hoy el judaísmo moderno son aquellos que practican el judaísmo rabínico por encima de lo que dice la Torá. Hoy el judaísmo moderno son las iglesias que dicen que sirven al Mesías, pero dan por abolida la Torá, generando su propia doctrina. Toda congregación, toda denominación que crea una doctrina diferente a la que está escrita es como los judaizantes. Practican una ley, una norma que está por fuera de la escritura. Sépanlo. Ustedes que dicen que judaizar es guardar Torá, guardar el Shabbat y guardar los mandamientos, ustedes están judaizando porque están poniendo su doctrina por encima de lo que dice la Escritura. Apocalipsis 22:14, Mateo 5:19 al 26, Primera de Juan 3:4 y puedo, Mateo 18:17 y puedo seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. Todos los que enseñen lo contrario son como los judaizantes, porque ponen una doctrina por encima de la verdad de las Escrituras. Por eso dice, termino con esto, termino con una frase del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no siendo que tú, diciendo no robarás, robas. No siendo que tú, diciendo no mentirás, mientes. ¿Qué tiene que ver eso?
Cuando vos decís que la Torá está abolida, estás mintiendo. Y después, frente a las personas en un púlpito, decís que predicás la verdad. No predicás la verdad. Porque si predicaras la verdad, no mentirías a la gente diciendo cosas que la Biblia no dice. Cuando vos decís no robar, vos robás. Porque cuando vos decís que la Torá está anulada, que los mandamientos ya no están vigentes, entonces vos no tenés que pedir el diezmo, vos no tenés que pedir la ofrenda, vos no tenés que presentar niños, vos no tenés que bautizar, vos no tenés que adorar, porque eso está en el Antiguo Testamento. Lo que vos decís que está anulado. Entonces, vos estás robándole a la gente, sacándole el dinero con algo que vos mismo decís que está abolido. Y si está abolido, ¿para qué lo usás? Porque la ofrenda y el diezmo fue impuesto en el libro de Éxodo por el Eterno. Y si la Torá está abolida, si la Torá no está vigente, ¿por qué todavía haces fiesta de primicias y recibís primicias? ¿Por qué utilizás el nombre de una fiesta del Antiguo Testamento que está en la Torá, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, y utilizás la fiesta de las primicias para llenar tu alacena de mercadería de la gente que viene a dejártelo en la puerta de tu iglesia? Estás mintiendo, porque estás diciendo que la Torá está abolida, que vos no tenés que guardar Shabbat, que vos no tenés que guardar las fiestas del Eterno, que vos no estás sujeto a la ley, pero utilizás las primicias que están en la ley para tu propio beneficio. Por lo tanto, sos como dice Pablo, como no sea que tú diciendo no robarás, robas, no sea que tú diciendo no mentirás, mientes. Porque si mentís y robás, diciendo que no mentís y robás, dice el apóstol Pablo, tenés doble condenación. A mí no me importa si usted no quiere guardar la ley. Pero la ley ha venido a ser maldición. Claro. Porque cuando yo estoy sin Dios, estoy en maldición. Porque la Biblia dice en el libro de Éxodo, oye Israel, Shema Israel, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Si guardás mis mandamientos, si cumplís con mis preceptos, si guardás mis estatutos, si recordás el día del Shabbat, si recordás las fiestas, si guardás todo lo que yo te propongo en mi Torá, en mi instrucción, entonces serás bendito en tu entrada y en tu salida. Serás bendito en el campo, serás bendito en la ciudad, serás bendito en la tierra que vayas. Pero si eliges hoy la maldición, apartarte de mis caminos, apartarte de mi instrucción, seguir tus propios principios, seguir tus propias doctrinas, seguir tus propios mandamientos, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Por eso dice Pablo que la Torá se hizo maldición, porque cuando no tengo a Dios, cuando no cumplo con los principios de Dios, estoy bajo la maldición de la ley, porque la ley dice que es maldito el que no la guarda. Entiendan el texto, no está diciendo que la ley es maldita. Lo que está diciendo es que te hace maldición porque vos, sabiendo lo que tenés que seguir, preferís seguir tu conveniencia. Entonces, cuando seguís tu conveniencia, estás bajo maldición. Pero cuando seguís los principios de Hashem, cuando vos respetás los principios de Yeshua, cuando vos entendés lo que el Mesías hizo y comprendés que Él te mete en el cerco de protección, vos entrás en bendición. Entonces la ley no es maldición para tu vida, porque estás metiéndote en el camino correcto.
No tuerzan más las Escrituras. Y esto se los digo en el nombre del Ruach HaKodesh por medio del Mesías. Esto es de parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, el que tanto se afanan de decir que tienen. La función del Espíritu del Eterno es llevarnos a la Torá. ¿Cómo? Mis estimados, Ezequiel, voy a leer esto para terminar. ¿A qué viene el Espíritu Santo en nosotros, a nosotros? Voy a leértelo, porque sinceramente me duele mucho, de verdad. Ezequiel, ay, se me perdió. Ayúdenme, a ver, se me perdió el texto. Abrí un montón de texto de pestaña, que se me perdió Ezequiel. Ezequiel. Espérenme un segundito, ¿eh? Ezequiel. Acá lo encontré. Miren, Ezequiel 36, 26 al 28. Termino con esto. Yo tengo al Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo. Gracias, Guille. Tengo el Espíritu Santo. Te voy a decir a qué viene el Espíritu Santo. Cuando vino en Pentecostés lo dice el apóstol Pedro. ¿Saben qué dice el apóstol Pedro en Hechos? ¿Saben qué dice el apóstol Pedro en Hechos? El apóstol Pedro en Hechos dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, lo que recibieron es la promesa. Y repito, dice, esta es la promesa dada a nuestros padres en el desierto. Ezequiel 36, 27 al 28 dice, 26 al 28 dice, escuchen, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y acá fíjate, en mayúscula, verso 27, con mayúscula dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ven, espíritu, ven, espíritu, ven, espíritu, ven. Bueno, escuchá, vos querés que venga, para esto viene, escuchá. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y escuchen esto, y haré que andes en mis estatutos. Y haré que andes en mis estatutos, que guardes mis preceptos y los pongas por obra. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andes en mis estatutos. Guardes mis mandamientos y los pongas por obra. Por eso, te lo voy a poner así más fácil. Dice que el espíritu de Adonai nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Escuchen, pecado, ¿por qué? Porque pecado, lo vimos en la Biblia, pecado es infracción de la ley. O sea, te convence de que estás infringiendo la ley. Hola, a ver si vamos entendiendo. Si el espíritu, como dice la Escritura, me convence de pecado, ¿qué es pecado? Lo leímos recién, infracción de la ley. Porque todo el que practica pecado es infractor de la ley. Entonces, cuando me convence de pecado,
me convence para que vuelva a ponerme bajo la Torá por medio de la salvación de Yeshua. Me convence de justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia que es por la fe es la palabra que se le dio a nuestro patriarca Abraham cuando dice que por medio de él van a ser benditas en él todas las naciones, porque todas las naciones van a venir a ponerse bajo el Dios de Abraham. Y me convence de juicio. ¿Por qué? Porque me enseña que si yo infrinjo la Torá, caigo en maldición, porque la Torá me dice que no guardar los principios del Eterno me traen maldición. ¡Hola! ¿Ves qué sencillo es entenderlo? Yo voy a cerrar este vivo y oro al Padre, de verdad. Oro al Todopoderoso, oro a nuestro Mesías Yeshua, para que todos podamos entender lo que se enseña. Porque cuando vos entendés las Escrituras, vos conocés la verdad y la verdad te hace libre. Y oro todos los días para que termine ya esta cosa de que si la ley no, la ley sí, el Shabbat no, Shabbat. Porque todo viene muy bien hasta que tocas el cuarto mandamiento. Tocas el cuarto mandamiento y ya se da cuenta que pusiste una bomba en medio de una escuela. Se asustan todos, empiezan todos a correr para todo. Pero ¿qué tiene de malo guardar el Shabbat? Tanto amás el domingo que te cuesta guardar Shabbat, que es de viernes a la tarde a sábado a la tarde. Tanto. ¿Qué te cambia? Salís corriendo ahora en diciembre a comprar la ropita, el mantelito, las nueces, el pan dulce, pero te molesta, te asusta guardar un Sukkot, un Shavuot, guardar las fiestas del Eterno, guardar el Pesaj, guardar guardar cabeza de mes. Eso está mal. ¡Ay, qué horror, qué horror! ¿Cómo voy a guardar el Shavuot? ¿Cómo voy a guardar Pesaj? ¿Cómo voy a guardar Sukkot? No, prefiero guardar Navidad, que no está en la Biblia, que me la metió un pagano. Me gasto toda la plata para Navidad. En vez de hacer el Pesaj, que es la Pascua hebrea, no. Hago la Pascua nueva, la Pascua moderna, que viene con un huevo, un conejo que pone huevo, una nueva ahora. Sí, me compro el conejito de chocolate, el huevito de chocolate, eso no te asusta. Total, después vas el domingo, orás, cantás, levantás las manos, pero seguís con una vida totalmente pagana. Y decís que tenés a Dios, y decís que seguís al Mesías. Y decís que tenés al Espíritu, cuando el Espíritu te convence de pecado. Pecado es infracción a la ley. Te convence de justicia porque te mete en la justicia que es por la fe en el Mesías Yeshua, la cual te permite estar bajo la bendición. Y te convence de juicio porque sabes que si te apartás de la instrucción va a haber maldición para tu vida. Es inentendible. Por eso oro al Eterno para que te venga la luz. Por eso oro al Eterno para que tus ojos sean abiertos y que para que la verdad del Mashiach venga sobre tu vida. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Adonai tenga de ti misericordia y Adonai te dé su shalom. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Shalom a todos. Nos vemos. El próximo lunes vamos a hablar sobre el